Perfecto. Hello, everybody. I'm Jose Garay Boceta. I'm the publisher of Du Solada Press. Sorry about the delay. We are having, sorry, some technical difficulties, but here we are with Teresa Orbegoso, author of our new book, Opening Fear. This is a book published originally under the title Abro el Miedo in Spanish in Peru. It's been published in Argentina as well. And we're having the presentation today with the author Teresa and comments by Marco del Mastro and Camila Albertazo. By the way, this has all been announced in English, but the presentation is going to be in Spanish. So now with Facebook, you can see the subtitles and translate them also. So if you're coming from anywhere in the world, you can translate it to your own language. And I just started in English to let you all know, but we're about to switch to Spanish now. So, bienvenidos todos. Gracias por unirse a nosotros a la presentación de Abro el Miedo de Teresa Orbegoso. Opening Fear es la traducción al inglés realizada por Vania Milla, que es una joven traductora de Perú. Esta es su primera traducción. Ya tiene 17 años, ha hecho un trabajo excelente. Y hoy día tenemos también la participación de Camila Albertazo, que voy a leerles su pequeña biografía. Camila Albertazo nos acompaña desde Chile. Ella nació en La Serena, Chile, es profesora de castellano y profesora de filosofía. Ha realizado estudios en la Universidad de La Serena, es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado y ahora mismo es pasante de tesis en la Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Bélgica. Es doctoranda en UEA, en la UBA, y es autora de Pájara Lengua, que es un poemario, un libro de poesía, y también ha sido compiladora de la antología de poesía peruana Incardinadas, a la cual fue ganadora de la beca de creación del Ministerio de Cultura de Chile en el 2021. Camila es una lectora que ha trabajado con el libro de Teresa bastante tiempo ya, y ella nos ayudó también con un muy buen comentario que incluimos también en la parte de presentación del libro. Y también tenemos la participación de Marco del Mastro. Marco del Mastro es sociólogo, comunicólogo, tiene estudios en ciencias políticas y psicoanálisis, y él ha trabajado como consultor en relaciones comunitarias y comunicaciones para empresas privadas en el rubro de minería, energía, etcétera. Y también es trabajador del sector público. Y bueno, sin más preámbulo, pasemos a la presentación. Le voy a dar el paso a Camila para que ella nos cuente un poco acerca de Abro el Miedo, que por cierto, Abro el Miedo es un poemario que habla acerca del cuerpo y de la experiencia del cáncer como, puede decir, colonizador del cuerpo. Y a partir de ese, digamos, de esos temas, se va hacia muchos lados que abarcan la memoria, abarcan las experiencias personales y también llegan a rubros bastante amplios del cosmos. Por eso es que me gusta mucho la portada que fue realizada por Luis Castillo, ilustradora en Lima. Creo que hizo un trabajo magnífico en representar la situación del cuerpo en el espacio vacío, ¿no? en el cosmos, en lo indeterminado del cosmos. Así que bueno, sin más preámbulo, démosle paso a Camila Albertazo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Teresa. Creo que quiero partir antes de leer el académico texto que siempre me caracteriza. Quiero partir agradeciendo. Yo accedí a esta presentación principalmente porque con Teresa nos enlaza una amistad. Más allá, digamos, del trabajo real que he hecho sobre los textos de Teresa, que son fantásticos, es una amistad que se ha ido tejiendo por años con el trabajo conjunto, con la admiración mutua y el trabajo conjunto que hemos hecho. Yo estuve trabajando largo tiempo en la primera vértebra, entonces, que es el proyecto que todavía sostiene Teresa. Y eso de alguna manera ha hecho que esta presentación sea aún más consistente en el cariño, ¿no? Yo soy una convencida de que existen los territorios del cariño, y este trabajo que yo he hecho con los textos de Teresa, primero por la calidad y segundo también desde ese territorio revolucionario del cariño.
Bien, el texto se llama Cuerpo y Territorio, la piel de Teresa Orbegoso en Abro el Miedo. Comienzo con una cita de Jean-Luc Nancy, este filósofo francés: que en cada instante me sea posible sentir mi piel como la piel del mundo. Escribir desde el cuerpo y consciente de la voz, del género, del lugar político, en tanto todas variables del sitio de enunciación, dota al ejercicio poético de una fuerza y poder reveladores. Entendemos sin duda que no siempre pudo ser así. La escritura de mujeres ha abierto un surco imponderable en Latinoamérica. Así el panorama es claro que las poetas actuales permean esto en la voz de un sujeto borde, presentando la otredad como espacio simbólico, cuerpo territorial al reivindicar o al menos a defender. Quiero partir también pensando en el texto de Teresa como una especie de tejido, ¿no? Un tejido que es un tejido corporal y al mismo tiempo es un tejido político, ¿no? Comienzo mi texto con la cita de Jean-Luc Nancy de este libro hermoso que se llama La frágil piel del mundo, porque pienso que el libro de Tere de alguna manera transita en estos espacios de piel, ¿no? Y que obviamente es tremendamente importante en el lugar de enunciación latinoamericana. La escritura femenina entonces, como un acto político de reivindicación y visibilización, adquiere una componente descolonizante. Su primera insurrección es su existencia y luego lo serán los códigos semánticos con los que se articulará su discurso poético, así como la conciencia, develada o no, de la necesidad de despatriarcalizar y descolonizar, al decir de Galindo. Es aquí donde vemos la necesidad de contrarrestar las nefastas consecuencias de este régimen imperante con un proceso micropolítico donde el arte tome relevancia. El arte, convengamos, tiene una potencia reveladora y contrasistema, una insurrección de base. En un sistema que se ahoga ya no es solo potencia o futurismo, sino en lo más prosaico de su existencia se vuelve una necesidad. Es aquí donde el arte se vuelve un bien inmaterial y peligroso al tener una fuerza creadora e independizadora. El sistema patriarcal occidental no puede darle espacio a este, salvo en la apropiación iconoclasta, porque es temerario que las personas piensen por sí mismas. Aquí citamos a la académica y psicoanalista brasileña Sueli Rolnik en su ensayo Esferas de la Insurrección. Dice, comillas, el arte se ha convertido en un campo especialmente codiciado por el capitalismo como fuente privilegiada de apropiación de la fuerza creadora con el fin de instrumentalizarla. Voy a explicar un poquito lo que digo acá. Me voy a saltar el texto y lo voy a explicar más bien porque me interesa que quede más claro en palabras más simples que las académicas, ¿no? Como el texto de Teresa se integra en un corpus latinoamericano que está constantemente reivindicándose, si es con mayor razón una voz de mujer, ¿no? Una voz femenina. Teniendo en cuenta que justamente el hecho de escribir ya de por sí es político, ¿ya? Entendiendo la política como la micropolítica de la Sueli Rolnik, como ella lo entienda, ¿no? Como Sueli Rolnik lo entienda, como una política, una micropolítica de la resistencia, ¿no? Como resistir. ¿Y qué es Abro el Miedo? Un libro sobre el cáncer, que es justamente esta resistencia a no morir, a no desaparecer, ¿no? Un poquito de contexto y por qué digo esto, porque también podemos pensar, bueno, esta chica está hablando esto como si fuera un panfleto. No, contextualicemos, se los voy a poner en contexto. La palabra en algún momento en el siglo XX era urgente y los dispositivos estéticos estuvieron al servicio y rescate y registro de la sociedad de la época. Los nombres de chilenas como Gabriela Mistral o Teresa Vilmont, así como la de las peruanas Blanca Varela y Magda Portal, entre otras, fueron de los pocos nombres potentes y visibles que habían circulado en la primera mitad del siglo XX, dentro del sello de las invisibilidades que suponía ser mujer y artista en el territorio. Luego en los 80, chilenas como Diamela Eltit, Carmen Berenguer o Eugenia Brito, y peruanas como Carmen Ollé, Mariela Dreyfus o Enriqueta Beleván, entre otras, alcanzaron cierta notoriedad en Latinoamérica. Al respecto, la peruana Rosina Valcárcel, en su artículo Mujer, poeta y peruana de 1985, escribe, voy a hacer la cita:
Dada la situación de la mujer en un país predominantemente capitalista, subdesarrollado y dependiente, donde el llamado sexo débil está oprimido en mil formas visibles e invisibles, la voz de la poeta adquiere rasgos particulares, ya sea por mero olvido o por una estrategia para preservar las relaciones hegemónicas patriarcales que ya estaban cayendo en los 80. Los escritores y los editores repitieron un olvido transgeneracional de la poesía de las mujeres. Por eso es importante la voz de Tere. ¿Ya? Por eso es súper importante la voz de Teresa Orbegoso, es súper importante. Y por eso justamente el llamado, que lo vamos a ver más adelante, el llamado que hace en el libro, ¿no? Teresa Orbegoso existe, es un llamado tremendo, es un llamado potente, potentísimo, y es un llamado que justamente hace eco de esta necesidad registral, de esta necesidad de visibilidad, que no solamente tiene la poesía latinoamericana, que ha sido evidentemente una poesía que está en el borde territorial, geolocalizable, pero también la poesía de las mujeres latinoamericanas, que ha estado en un borde muchísimo más complejo, muchísimo más invisibilizado, ¿no? En los años 90 y la década del 2000 comienza el proceso definitivo de visibilización de las consecuencias de los procesos políticos del continente. No olvidemos que nosotros no escribimos desde la nada, ¿no? O sea, si pensamos, hay una autora que se llama Andrea Yunta, que escribe varios libros sobre arte contemporáneo latinoamericano, y en uno de los últimos, que se llama Contra el Canon, eh, lo interesante que dice justamente es que el ánima del arte latinoamericano es político, ¿no? El ánima del arte latinoamericano, el alma, es político. No podemos nosotros disociar nuestros territorios de nuestros procesos sociopolíticos y nuestros procesos socioemocionales. Y por lo mismo, ¿cierto? Es súper importante pensar en qué está pasando cuando Teresa está escribiendo. Teresa escribe en los 2020, los 2018, en los 2000, de los 2000 en adelante, ¿no? Viene escribiendo dentro, situada dentro de un continente que viene de un proceso político de fractura, y esto es tremendamente importante, ¿no? El sistema neoliberal, la mercantilización de los cuerpos, la negación de las lenguas originales, la sistemática expropiación de los territorios indígenas, eso lo podemos ver en De Souza, en un libro que sacó el 2016, ¿cierto? Transforman definitivamente las retóricas del Cono Sur. En este caso, Perú es tremendamente importante, ¿no? Ya mujeres como Magda Portal o Varela o Blanca Varela han mostrado esta estética del cuerpo que se desmiembra para organizarse como si fuera un incarri, ¿no? En otra corporalidad. En este caso, Abro el miedo, ¿cierto? De Teresa Orbegoso, que es el libro que nos convoca, que es una limeña nacida en 1976, ya lo sabemos, ¿no? Es un poemario editado por primera vez en Lima por Hanan Harawi. Esa fue la primera edición que yo vi, digamos. Luego se reeditó por La Furia en Argentina y ahora tenemos esta versión bilingüe español-inglés de Dulzorada Press, que es una hermosa edición. Y posee 4 apartados en los que el hablante, de modo autobiográfico, conversa con su cáncer en el proceso de la operación y cirugía. De hecho, estos 3 apartados llevan por nombre cirugía, herida, sutura y cicatriz, lo que nos lleva nuevamente a la cita original de Jean-Luc Nancy, ¿no? Si Jean-Luc Nancy, de alguna manera, en su texto La frágil piel del mundo, va proponiendo la piel como lo humanizado y lo humanizable. Lo que nos hace finalmente tener esta condición humana es la de tener una piel. Las máquinas no tienen piel, los humanos la tenemos. Y no necesariamente es la piel fisiológica, sino que también es la piel de la lengua, ¿no? Abro el miedo nos sitúa en el dolor, pero también en la esperanza de la sanación. Si pensamos en una de las formas que Spinoza, leído por Deleuze, revela como acceso a la reflexión del cuerpo, es en la triple denuncia a la conciencia, los valores y las afecciones tristes. Yo no puedo salirme de esta idea media filosófica de la lectura del texto de la Tere, pensando siempre desde la idea de Spinoza y desde la idea de Deleuze, que evidentemente no es la idea de Sueli Rolnik luego. O sea, Sueli Rolnik trabaja un poco con esta cosa de la diferencia deleuziana también, ¿no? Nos dice Deleuze, ¿qué quiere decir Spinoza cuando nos invita a tomar el cuerpo como modelo? Se trata de mostrar que el cuerpo supera el conocimiento que de él se tiene y que el pensamiento supera en la misma medida la conciencia que se tiene de él. ¿Qué quiere decir esto? Teresa, cuando trabaja en Abro el Miedo, mostrando un cuerpo, no solamente muestra un cuerpo
físico, no solamente muestra un cuerpo biológico, ¿cierto? Sino que además muestra un cuerpo social, muestra un cuerpo político, muestra un cuerpo situado en los bordes de una época también, porque es cronológicamente también coincidente, ¿no? Con interesantes técnicas de escritura disociativa, poniendo las grafías en cursiva para subalternizar el discurso alegórico del cáncer, Orbegoso nos lleva en un paseo por los referentes clásicos de la cultura peruana. Aquí podemos visualizar claramente una escritura que excede lo meramente denunciativo, ya que si bien expone el cuerpo territorio surcado de injusticias sociales, dialoga con su cáncer. ¿Ya? Esta es una de las cosas más interesantes. Lo dice la misma Orbegoso, ¿no? Comillas, el cáncer del fracaso de la lengua, el de la tela sin fin, el que no sabe traer el mundo. En este juego se une la alternancia en el diálogo con los textos abecedarios de la danesa Inger Christensen. Hay un intertexto apelativo que llama la existencia del cuerpo enfermo, de la voz lírica, así como la del continente. ¿Ya? Lo observamos en los versos que dicen lo siguiente. Inger, ¿sabías que los quipus existen? Los quipus existen, son marcas silenciosas, sosteniendo los órganos de una cultura sumergida en el mono tití y el hombre de chivateros. Las gardenias existen, girasoles Januzzi y el hostal del ají amarillo. Sobre todas las cosas existen también los totorales de Huanchaco. Las tortugas gigantes de Galápagos existen únicas, durmientes y aburridas en una isla de únicos, durmientes y aburridos. Existen longevidad evolutiva y los muñecos piratas de peluche de King Kong de polvos azules. En este sentido, la nomadía, esta escritura nómade, ¿no?, que tiene Teresa, se revela contra lo occidental. Las poetas se incardinan, se localizan su voz y de alguna manera la voz lírica se localiza, ¿no? La capacidad de ligar el cuerpo y el territorio parece lograr una respuesta a una memoria colectiva. Esto es una de las cosas bien interesantes que leí de un artículo que hicieron sobre el texto de Teresa Orbegoso, que dice, que voy a citarlo, ¿no? Un académico que tiene apellido Romero Suárez, a propósito de los textos de Teresa, escribe: Latin American cancer poetry is a mechanism of collective memory that, through the depiction of neoplastic pathogens, reconstructs the recent history of the authoritarianism and socioeconomic precarity that affected the Latin American region sí, since de 1970. No, sepan perdonar mi mal inglés. Vale decir que la poesía no solo cura el proceso de la persona misma, sino que además en estas escrituras conectamos con la sanación de un continente. ¿Ya? Para finalizar un poco, quiero quedarme aquí, ¿no? Es un continente con una historia violenta. El cáncer de alguna manera coloniza las células y por otro lado va colonizando la sensación, el sentimiento, ¿no? Va colonizando el espacio simbólico. El cáncer también se puede leer desde lo social, o sea, hay una idea de quién está enfermo, de cómo es una enfermedad crónica, de cómo funciona y de cómo se enfrenta en Latinoamérica. Al menos en Chile, a base de completadas, bingos, rifas, ¿cierto? Porque es muy difícil que la seguridad social se haga cargo. Y en Perú no es distinto, ¿no? Es muy, muy difícil. Por lo tanto, el cáncer evidencia una cicatriz, un trauma que tiene que ver con la sociedad neoliberal, porque claramente si no tienes un seguro de vida no vas a poder sortear todo lo que significa la enfermedad. Lo mismo pasa en Chile y me atrevería a decir que lo mismo pasa en muchos países de Latinoamérica, en donde el sistema, según la Suárez Ronling nuevamente, financierista, neoliberal, capitalístico, ¿cierto?, está inserto. Por lo tanto, el libro de Teresa es fundamental. Es fundamental porque de alguna manera evidencia de manera muy bella y de manera también muy cruda la herida de Latinoamérica, que es esta herida colonialista, neoliberal, ¿cierto? Y que cruza de alguna forma todo el cordón andino, ¿no? El texto de Teresa finaliza con Cicatriz. Es un último poema que está tejido y que puede leerse como una sutura, ¿no? Es una cosa muy interesante porque además semánticamente, lo que semióticamente ya leímos, semánticamente se va entretejiendo en el espacio del poema, ¿no? Como si lo pensamos, el trabajo de Teresa Orbegoso además tiene una componente visual en donde los espacios en blanco también significan los silencios y todo aquello que no se dice, ¿no?
todo aquello que se guarda y todo aquello que también nos guardamos cuando nos enfermamos en Latinoamérica, porque es una relación tremenda, o sea, quien se enferma en Latinoamérica no tiene derecho ni siquiera a reclamar, lo que es dolorosísimo, ¿no? Por lo tanto, el final de ese libro, que se llama Abro el miedo, sea justamente esta cicatriz que queda, que no se olvida y que es tremendo, es un costurón, ¿cierto? Que, como les digo, se parece mucho a el cordón andino que nos surca a nosotros, esta columna vertebral de Latinoamérica, ¿no? Permea estos tres cuerpos, ya estos tres cuerpos, el cuerpo social, el cuerpo biológico y también el cuerpo político. Hay una cicatriz entonces que han dejado los procesos del cuerpo y el alma y que disociados a la fuerza han debido volver a la esencia que Spinoza reveló y que Teresa Orbegoso, tomando distancia, une para hacer los procesos reflexivos, sanadores y esperanzadores. Es un libro fundamental porque esa cicatriz, ese cuerpo, esa esencia, se vuelve tan frágil como lo es el mundo. La piel de Teresa, retomando la cita del filósofo francés Jean-Luc Nancy, se vuelve entonces la piel del mundo. Gracias. Perfecto, gracias Camila por tu intervención. Me fascina mucho tu lectura de Abro el Miedo. Ah, como dices tú, es un libro fundamental para entender la herida de Latinoamérica. Eh, Creo que cruza el cuerpo, se abre pues al cuerpo del continente. Y eso es lo que más me gustó a mí también del libro y lo que más me interesó, ver cómo la experiencia personal de crisis frente a la invasión de algo extraño eh, pudo ser conectada a la voz de todo, no solamente del continente presente, sino histórica. Es interesante cómo el poemario habla de muchas culturas, menciona a, tanto menciona a Caral, Chichen Itza y Teotihuacán, ¿no? Se va a las épocas, digamos, de las partes más íntimas de nuestra historia que aún están presentes en nuestra gente y encuentra el colonialismo como parte de ese horror que siempre ha sucedido, ¿no? Que es el cáncer también que el cuerpo está pasando. Bueno, sin enredarme más, gracias Camila por tu intervención, ha sido buenísima. Les recuerdo a todos que Abro el Miedo está ya disponible en todo el mundo, lo pueden conseguir en versión tapa blanda o tapa dura, y la versión de ebook de Kindle ya debe estar también publicada quizás hoy, ya está, porque me dijeron que salía en 48 horas, hace 48 horas. Así que la pueden encontrar en todo el mundo, en Amazon o en dulzorada.com. Hacemos envíos a todo el mundo completamente gratis. Pueden verlo ahí en la página web. Así ha quedado una edición bellísima con impresión también interna en las portadas. Está ya disponible, Abro el Miedo. Y ahora vamos a pasar a la intervención de Marco del Mastro con Teresa, que ellos van a tener, Marco le va a hacer una pequeña entrevista a Teresa para hablar un poco más del libro. Así que les doy paso a ellos. Gracias, José. Gracias, Camila, por esa. Me ha gustado mucho tu intervención y da para conversar mucho, pero lamentablemente tú te tienes que ir y yo, y el espacio que tenemos es muy generoso, pero no es más de una hora. Entonces, tenemos que un poco ceñirnos al libreto. Y yo lo que puedo decir de este texto, no es la primera vez que hablo de él y voy a ser bastante breve. Lo que quería decir es que Abro el Miedo le pone voz, le pone palabra a una enfermedad, a un fenómeno del cual todos somos conscientes, lo conocemos, pero que nos da tremendo temor tenerlo y tremendo dolor poderlo ver en los seres que amamos y que de algún modo dependen de nosotros emocionalmente. Entonces, eso de ponerle voz, ponerle palabra, desde ahí
ya es un gesto, si quieren ustedes, liberador, es un gesto revolucionario en medio de un contexto médico en el cual esto es capturado por los oncólogos y los especialistas y nunca o muy pocas veces el paciente, ¿no? Se apropia, lo dice, lo habla y se relaciona con él de una manera extraordinaria, en donde nunca he podido ver que un especialista, sea de los que están muy inclinados hacia la medicina aleopática o homeopática, las que quieran ver, se han podido, o he notado que se hayan podido relacionar. Entonces, en eso, un mérito excepcional que tiene Teresa en dar esa voz, y es una voz de quien sufre esa condición. Entonces, para mí ese es un gesto doblemente meritorio, destacable. Por otro lado, esta asociación también que se tiene, este traslape que se hace entre el cuerpo, el territorio, América Latina, ¿no? Y entonces, de algún modo, el cáncer viene a ser un símbolo que es fácilmente traslapado, transmutado, llevado a lo que es una enfermedad de la que sufre América Latina y de la cual tampoco se quiere mucho hablar en los últimos tiempos, al menos en el Perú parece ser. Entonces, es un texto, una narrativa que cruza cuatro estaciones: la cirugía, la sutura, no, perdón, la cirugía, la herida, la sutura y la cicatriz. Brevemente, la cirugía simboliza el exorcismo de la enfermedad. La cirugía, lo que podemos ver es hace que al lado de él existen otras cosas que se le asemejan en América Latina y así sigue diciendo. Pero lo principal yo creo que también hay una asociación acá entre lo que es lo que sufre el cuerpo y lo que sufre la mente o lo que sufre el alma, si quieren, de una misma persona. Y entonces acá hay una extirpación, hay una cirugía en la que el ego está siendo puesto en discusión, definitivamente, para toda persona que es paciente, ¿sí? Ya desde el mismo hecho de que sentirse incómodo para decir yo tengo cáncer, ¿no? Ya te coloca en una posición en que el ego es, digamos, tapado o ocultado o tratar, ¿no? O herido. Entonces, en ese sentido, hay toda una propuesta importante desde la cirugía. Ahora, cuando se entra en la herida ya hay un reconocimiento del otro como fundamento de la existencia. Ya en la herida se empieza a vislumbrar la necesidad que tiene el paciente de contar con diferentes auxilios, diferentes personas y recursos de los cuales uno puede hacer uso. Entonces, la herida es eso, es el entrar en contacto con este otro genérico que es el que de algún modo va a acompañar a aquel que va a poder soportar, dar sostenimiento a aquella herida que se produce luego de la cirugía. Entonces, no hay posibilidad
que se le da al ego, no hay posibilidad de, si quieren ustedes, de mantenerse en pie si es que no existe ese otro. Entonces, desde la herida uno reconoce esa fragilidad, pero a la vez esa gran suerte o esa gran consuelo de tener aún a hermanos que te pueden sostener. Y eso es invalorable en un momento de tremenda fragilidad. Luego al final, no, antes del final viene la sutura, que es la encarnación del amor a la existencia toda. Es decir, ya con la sutura está la esperanza, la esperanza y el entendimiento que se puede entretejer una nueva vida, un nuevo, un amor, tanto el cuerpo va a reconocer que tiene, a pesar de que Teresa ha tenido tantas dificultades para que esa sutura se dé, yo conozco del proceso, pero la sutura es el intento ya de de cristalizar una salida ya victoriosa, es decir, es ya juntar las carnes que fueron separadas y que se convirtieron en una herida. Ya luego de eso viene esta difícil pero tan esperanzadora y tan alentadora unión con un otro, pero ahora sí un otro que se siente en la piel, se siente en la carne, pero también un otro que desde la mente, desde el corazón, desde el alma, se empieza a reconocer como esa persona o ese grupo o esa familia que te tiene, con la cual te sientes indesligablemente unido. Y esa es la sutura. Y finalmente, bueno, es también, perdón, en la sutura, es esa encarnación del amor a la existencia toda, es de algún modo, es la conciencia también de tener corazón para la paz, pero a la vez también corazón para la peste. Es decir, ya a partir de eso estamos conscientes de esa capacidad que se ha inaugurado con este intento de tejer definitivamente lo que antes estaba abierto. Luego tenemos finalmente la cicatriz, que es la trascendencia anclada en el poder que se adquiere después de haber atravesado por la enfermedad. La cicatriz es, digamos, es la memoria, ¿no?, que va a permanecer de que uno, ¿no?, va a permanecer sobre todo el proceso, sobre esa y sobre todo sobre ese nuevo ser que es uno, ¿no?, y que es consciente de su propia fragilidad y de todo y de que es capaz de tener una memoria sobre ese proceso en el cual uno ha extirpado un ego, se ha vuelto consciente de la necesidad imperiosa del amor y esa vida nueva que está por atravesar. Entonces, yo no, esa es un poquito la lectura que yo hago, así a grosso modo, ¿no?, respecto a estos cuatro pilares que tiene la obra de Teresa. Dicho esto, voy a hacerle una pequeña entrevista, se había anunciado, ¿no? No sé si hay tiempo, pero una pequeña entrevista a Teresa, ¿no? Para entender, no sé si José me permites continuar. Ya, entonces, Tere, Permitido, Marco. Sí, claro, tenemos tiempo. Muchas gracias. Ya, yo quería preguntarte, en tu obra estableces un diálogo con el cáncer, no solo un diálogo, una relación. Hay una, ¿no?, una parte
en la que has tenido que reconocer una derrota que te ha infligido el cáncer, pero por otro lado te has de algún modo reconciliado con él, sabes que está, pero entonces has empezado a dialogar con él y le has dicho todo lo que tú eres. Él te ha movido tanto el piso que te ha dado la capacidad para poder hablar muchas cosas y de eso le reconoces eso y empieza una relación de amor con el cáncer. Eso está clarísimo en tu texto y es estremecedor lo que tú propones ahí. Pero, ¿cómo es tu diálogo con el cáncer hoy, luego de comprobar que no lo tienes? Bueno, primero, no hay derrota. El cáncer no me ha vencido, felizmente. Una batalla, perdón, me había olvidado decir. Y no me ha vencido gracias a la medicina occidental, sino justamente gracias a que yo opté a hacer una experiencia experimental que me ha permitido estar aquí sin hacer quimioterapia y básicamente apostando por una medicina alternativa. Entonces el libro, Abro el Miedo, no solamente es un libro que plantea la ética del cuidado, que plantea este, esto que Cami ha señalado tan claramente de una lucha anticolonialista, ¿no? Respecto del cuerpo como territorio, del territorio como cuerpo, como, como, como ciudadana, sino que al mismo tiempo hemos vencido con cosas nuestras, ¿no? Cosas peruanas, cosas que vienen de nuestra tierra, como la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que ha sido fundamental para fue lo primero que hice, porque lo primero que hacia donde me tiró el cáncer fue hacia pensar que me iba a morir, porque el cáncer es sinónimo, y todos los dicen, de muerte. Es más, la gente ni siquiera quiere pronunciar la palabra porque tiene miedo. Lo primero que hice yo fue tomar ayahuasca y pedirle a la planta que me quitara el miedo a la muerte. Y la planta lo que me dio fue apagar, presentar todas mis palabras como cataratas infinitas, hasta que esas palabras se silenciaron. Ya no había más palabras. Y en ese momento, cuando todas esas palabras se callaron, todo ese ruido se cayó, en ese momento superé el miedo a la muerte. Y en ese momento supe que iba a vencer el cáncer. Así que no hay derrota, ¿no? Y eso de poder vencerlo, además, ha sido con lo nuestro, con nuestra medicina, cosa que me parece importante decir, ¿no? Eh, porque esa medicina también no pertenece a Occidente y no está colonizada. Eh, Ya. por un lado, eso, cómo me siento ahora respecto del cáncer, lo veo a la distancia, ¿no? La pregunta era cómo es tu diálogo con el cáncer Y hoy. por eso, mi diálogo con el cáncer ahora yo lo veo a la distancia, ¿no? No creo que vaya a volver, estoy segura de eso, eh, porque de lo que se trata ahora es de llevar una vida con mayor conciencia, con más amor, y también entendiendo que no hay otra, pues, ¿no? Es esta, aquí, ahora, la que se pone en juego. Y creo que antes de enfermarme yo no era consciente de eso, ¿no? Vivía de una forma quizá superficial, sin profundidad, y ahora me es muy difícil vivir de esa manera. Entonces el cáncer, que ha sido mi guía,
mi maestro, para aprender esto, para hacer silencio, para hacer epogé, para poner entre paréntesis todo, para salir del mundo, para entender realmente lo que es la vida, eh, es eso, ¿no? Es alguien Ujú. que me sigue guiando respecto de Ya, lo importante y lo fundamental. ya. Luego de tener un cuerpo con la señal de su presencia agresiva, luego de haberlo convertido con tu poesía al lenguaje del amor, ¿cómo te sientes hoy? Luego de abrir el miedo. Sí, abrir el cáncer, que el libro se pudo haber llamado Abrir el cáncer, pero el cáncer en realidad era abrir el miedo, ¿no? Eh, me coloca ahora en, desde la escritura voy a hablar, ¿no? Que es lo que creo que les puede interesar más que de repente yo como persona. Desde la escritura me coloca en pensar la literatura como un espacio de conversación, ¿no? Creo que todos los escritores aportamos a ese diálogo, a esa conversación permanente que se está dando y, y me permite poner sobre la mesa este tema, que no solo es una vivencia, sino que es también un tema político, ¿no? Me permite decir en voz alta que necesitamos sociedades basadas en la ética del cuidado, que el desarrollo tiene que entenderse desde ese lugar, Ujú. porque todos nos vamos a enfermar, como dice Susan Sontag, en algún momento. ¿Y quiénes son los que cuidan? Principalmente las mujeres. Las mujeres son las que cuidan a los ancianos, a los enfermos, a los niños. Por lo tanto, tenemos que pensar de otra manera el desarrollo de nuestros países que no está siendo reflexionado. Y por otro lado, desde el Ministerio de Salud, entender que una enfermedad como el cáncer, tan compleja, implica tener en pie a diferentes actores. Y lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Salud, que simplemente es atacar la enfermedad con quimioterapia, no es suficiente. Entonces Ujú. necesitamos una nueva política de salud que incluya a esos otros actores y que los reconozca como parte del proceso. Ajá. Tu existencia hoy día, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir y qué les puede decir a los pacientes con cáncer? A mis hermanos que han tenido cáncer, sea el tipo que sea, yo les recomiendo que escriban, que hagan, que se expresen. Es importante, ahora el miedo me hace darme cuenta de la importancia de poder hablar en voz alta, de las personas que atravesamos por estas enfermedades terminales, no solo el cáncer, también el VIH-Sida, y es más, también, aunque es una enfermedad que se puede superar como la tuberculosis, pero que también está, porque conozco también amigos que han tenido tuberculosis y que también es una enfermedad estigmatizada. Creo que es importante hablar de lo que nos pasa para que se sepa realmente qué es esto del cáncer. Porque la medicina tradicional, los espacios oncológicos, no lo permiten, no lo permiten, no nos permiten hablar, no nos permiten decir qué pensamos, qué sentimos, qué es realmente lo importante. Entonces, me encantaría a mí poder tener diferentes voces hablando sobre estas experiencias de enfermedad que nos permiten conocernos mejor como seres humanos, porque los seres humanos no somos solamente cuando estamos bien y perfectos. Los seres humanos somos fragilidad, señores. Somos seres que necesitamos de otros. Somos seres comunitarios. No somos lo que nos ha hecho creer el sistema, individuos que solitos van a salir adelante y tener éxito y lograr todo lo que se les dé la gana. Lo que me deja para decirles es que hay que honrar la vida
Honremos la vida esta que nos ha tocado con lo mejor que tenemos. Nuestra fe en el amor. Amemos, amemos, amémonos, amemos eso. Por último, Tere, nos has hablado de un cáncer enamorado que lo único que quiere es que lo dejes observarte, algo así. Me dices, ¿tú crees en el amor del cáncer? ¿No es Sí, acaso como un marido, digamos, que de pronto te pueda traicionar? no, yo creo en el amor del cáncer. Creo que él no podría ser un maestro si es que nos amara, no nos amara. Creo que el cáncer lo que nos deja es un conocimiento del amor. Y ese conocimiento del amor es lo que nos permite vivir de manera plena, de manera sana, de manera saludable. Estamos enfermos porque no amamos nada. Entonces sí, el cáncer nos ama porque nos quiere bien. Y para eso nos acude y nos enseña lo fundamental, honrar la vida. Muy bien, muchas gracias. Yo, por mi lado, ya las preguntas han sido respuestas. Gracias. Yo, por mi lado, ya las preguntas han sido respuestas. Gracias. Yo, por mi lado, ya las preguntas han sido respuestas. Que no sé si me escuchan, cómo está la transmisión ahorita. Gracias, Teresa, Bien, por bien. tus reflexiones. Me parece que todo, o sea, hemos visto la potencia de la manera en que hablas de esto y la manera en que no solamente has cruzado por tu cuerpo, sino te ha transformado como persona. La verdad, para mí me siento honrado de poder presenciar tus afectos y tus emociones y la sinceridad y la fuerza en la manera en que dices las cosas. Creo que eres realmente un ser digo un ser, pero eres una persona luminosa en ese sentido, nos puedes dar sabiduría eh, frente al límite que tenemos todos, que es la muerte. Como tú dijiste, ahora todos somos fragilidad, digamos, básicamente cada cuerpo es una fragilidad, es casi un milagro que nos mantengamos vivos y es muy noble sentir que tenemos gente como tú que nos puede dar un poco más de satisfacción, que ha abierto el miedo, que se ha enfrentado a estas inmensidades para poder transmitirlas. Es algo muy valiente y este testimonio que ha quedado grabado aquí, que está dando la vuelta al mundo y está siguiendo, yo estoy muy emocionado de que ahora pueda también llegar al inglés porque la traducción ha capturado bastante bien la fuerza del original. Quería preguntarte si puedes leernos algunos poemas, si te animarías para terminar la transmisión. Sí, sí, José, acá justo tengo uno que había separado. Dice, la cura existe, el bordado diminuto sobre el yute de mi abuela, todo tan limpio como era en el principio. La paz existe, el humilde lavado de pies del Papa Francisco a los 12 presos de la cárcel de Paliano, como bendición para el desamparado. Un avatar como una encarnación de Dios, ya sea que creas o no, en cualquier hora, en que quizá como nunca has pensado que te pueden amar, en cualquier hora, quizá de febrero, mientras lees Pedro Páramo de Juan Rulfo y necesitas naufragar sobre una pregunta. Contar la historia de la procesión de la papa que pintó Gerardo Chávez sobre la humildad de los costales con tierras de color que él mismo preparó y que casi perdiste tu ojo derecho a los 5 años y jugar al mundo como si el camino al cielo fuese el camino a la poesía. Y solo hay un día para descansar
y percibir en silencio, mientras tu familia peregrina hacia Ancón para lavar la ropa de tu abuela muerta como purificación de su viaje y continúa viviendo en cada uno de ustedes, mientras Gerardo Chávez dibuja fieles monstruosos y el Maya del cielo, que nunca pensaron que resucitaría, ciertamente ha resucitado, un recarnado, un redivivo del pueblo, una hora cualquiera, antes del Maya del cielo que seguirá resucitando con regularidad para que siempre la comala de Pedro Páramo siga creyéndose una fuerza miserable donde la vida, que no se mide por años, ni es un espectáculo, impide que separemos, impide que sepamos dónde está. Abismarnos dentro de nosotros es inútil. Hemos sido abandonados en un movimiento extraño. Aquí la eternidad del árbol del hambre se desnuda, protege al pájaro, se despide de la guerra y la enfermedad. Y la palabra que aún queda en mí, la despego de mi lengua para regalársela al manantial. Gracias. ¿Otra? Gracias, Tere. Gracias, Marco y Camila también, que ya tuvo que salir primero porque mañana viaja, entonces estaba preparando sus maletas. Les agradezco a todos por su participación, al público asistente. Esto queda grabado felizmente en Facebook y de ahí vamos a subirlo también a YouTube para que quede grabado. Una vez más, ahora se puede poner los subtítulos y traducirlos a cualquier idioma en Facebook, así que esto queda constante para nuestros visitantes de cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, finalmente les agradezco una vez más. Gracias, Teresa, por tu potente poemario y gracias por habernos dado la oportunidad de publicarlo, traducirlo y publicarlo. Este es el libro Abro el Miedo. No tiene ningún título en la portada. Quisimos que se mantuviera la belleza de esta imagen original de Luis Castillo. Atrás sí está ya el título, Opening Fear, Poems by Teresa Orbegoso, translated by Vania Milla. Y también quería hacer un saludo y también mencionar que el libro tiene un epígrafe o un comentario de Margarita Saona. Saludos a Margarita, gracias por tu participación. Y también textos en el libro de Jackson Melchi, que es poeta mexicano-peruano que ahorita está en Japón, y Silvia Goldman, una poeta uruguaya que es profesora en la Universidad de Chicago. Así que les agradecemos mucho por la participación. Una vez más, pueden encontrar este libro en Amazon, en nuestra página web y en casi todos los distribuidores de libros online. Y también y pronto vamos a llevar copias a Perú. Todavía estamos en tránsito, pero pronto llegarán también copias a Perú. Y bueno, sin más preámbulos, gracias a todos por participar. Yo soy José, somos Dulzurada Press. Gracias, Marco, gracias, Teresa. Y Gracias. ya saben, Abro el Miedo es nuestro libro de Teresa Orbegoso. Así que gracias. Hasta luego. Chao, gracias.